redacciones periodísticas, los talleres de redacción periodística aquí en la central, me gustaba ensayar proyectos de comunicación con mis estudiantes. Hacíamos cosas como esto, periódicos o revistas en clase. Era un ejercicio muy de clase. Entonces ellos salían, hacían reportería, investigaban las historias, tomaban ellos mismos las fotografías e imprimíamos. Y solíamos hacer este tipo de experimentos que resultaban simpáticos, ¿no? Entonces, en un curso de redacción, alguno de mis estudiantes propuso hacer un periódico que fuera de más utilidad para la universidad, para los estudiantes de la universidad, y se nos ocurrió pensar en un periódico de circulación interna. Decidimos imprimir un periódico que se saliera de las paredes del salón e impactara en la comunidad universitaria. Los primeros números, que además los primeros muchos números circularon porque nosotros llegábamos a clase y lo primero que hacíamos era como en misa pasar la ponchera, y entonces la gente contribuía con plata. Entonces alguien se encargaba de recoger el dinero y voluntariamente cada quien aportaba lo que quería o lo que podía, y con esos dineros nos íbamos para la fotocopiadora y fotocopiábamos este periódico. En esa época yo manejaba un programa de diseño que se llamaba PageMaker, que ya no se usa. Eso fue reemplazado por los programas de diseño de la suite de Adobe, ¿no? Pero en esa época era PageMaker, que era un programa pues, muy elemental de diseño gráfico, y en ese programa comenzamos a diseñar este periódico. Entonces diseñábamos 2 páginas inicialmente y lo doblábamos, y ese era el periódico que circulaba en la universidad. Nació la idea de sacar los productos de las materias y tener las notas ligadas a una nota de clase para el solo gusto de hacer un periódico, o de escribir, o de hacer periodismo. Con esa dinámica decidimos que había que crear un grupo de estudiantes que se dedicara a escribir, y entonces pues ellos aportaron la idea de que se llamara grupo editorial, y en la discusión quedamos en que debía ser grupo de élite editorial, el GE a la 2. ¿Por qué élite? Entonces ahí teníamos unas discusiones de que eso iba a generar distancia de muchas personas, que iba a ser discriminatorio, que por qué élite, pero también teníamos la discusión de que un estudiante que podía aportar más de 2 horas o más de 10 minutos a la universidad, sin estar pendiente de que fuera una nota para pasar su semestre, sino solo por el gusto de escribir y de formarse en su profesión, en una práctica no remunerada, era un estudiante de élite. Fue para mí una experiencia hermosísima, ver trabajar a 25, 26, hasta 30 estudiantes gratis, todos comprometidos, porque teníamos una jefe a la que decíamos Margaret Thatcher, de lo suave que era con nosotros, la dama de hierro. Nos hacía trabajar a todos, pero un trabajo muy, muy placentero. Nadie tenía sueldo ahí, tal vez Rodolfo y yo por lo que éramos profesores de la universidad, pero era más por vocación que participábamos en eso. Ayudábamos a los sardinos, haciendo unas notas increíbles, unos compromisos muy chéveres, siempre estaba el periódico al día, con todos los problemas que se manejan en cualquier sala de redacción. Mi consejo editorial, donde estábamos peleando que si sale, que no sale, que qué pasó, que cuánto tiempo lleva por esa nota, que si la va a entregar, que a qué hora la corregimos, que cuando la diagraman, que quién nos llevó a la fotocopiadora, repatan la nota. Se demostraba que efectivamente existía vocación por parte de los muchachos, y que si estaban aquí no era solamente por pasar el rato, por ver las materias, sino porque queríamos hacer periodismo, queríamos aplicar el periodismo, y tuvimos con una dirección acertada en ese momento y con una coordinación y con un apoyo acertados, que nos dio la libertad, nos permitió hacer todo lo que queríamos hacer, claro, desde el periodismo, y contar las historias que queríamos contar, que en ese momento, para cuando yo estaba en la aula, eran las historias de la universidad, aquello que no se conocía acerca de la universidad, o las quejas que existían dentro de la universidad pero que no estaban viendo arriba.
Fue tal la influencia que llegó a tener Aula que nos esperaban, ni siquiera nos esperaban los estudiantes, eran los directivos quienes esperaban que saliera esa publicación para saber qué era lo nuevo dentro de la universidad, qué era lo que estaba pasando. Nosotros éramos el termómetro. Yo siempre defendía, nosotros somos universitarios, hablamos de la institución, pero eso no implica que seamos institucional, porque institucional sería promover la institución y promover lo bueno. Nosotros hablábamos de la institución, pero no era solamente lo bueno, y por eso espacios como el Mono de la Pila, que eran fundamentales, eran los pilares de ese medio. Aula y Asfalto es un ejercicio periodístico de los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central. En él los estudiantes ejercen de manera cotidiana el periodismo. Buscan la noticia, la redactan, buscan la fotografía, hacen la diagramación y publican. Hacen todo el proceso de búsqueda y de elaboración de la información. Me enfrenté al quehacer del día a día de comunicador, en la medida en que funciona como un laboratorio en el cual uno accede a los ritmos, tiempos y lógicas de producción propios de un medio de comunicación. Particularmente en mi caso fue un acercamiento muy fuerte a nivel teórico, pues mi fuente inicial en ese momento era el cubrimiento del cambio de plan de estudios, lo que implicaba la explicación del nuevo objeto de estudio para el programa. Un medio periodístico con muy buen criterio, un medio periodístico que sea capaz de decir las cosas de buena manera, con criterio periodístico, con equilibrio informativo y con responsabilidad. Y por el otro lado, hablando como profesor, espero que Aula y Asfalto se convierta en ese laboratorio del aprendizaje del periodismo que nosotros construimos hace unos años, en el que los estudiantes comiencen a saborear lo que es el oficio periodístico y comiencen a entender cuál es la razón de ser de la actividad profesional. Las expectativas de Aula y Asfalto son muy altas, primero por lo que se ha hecho antes, por lo que significó, por ese medio de comunicación en el que tan comprometidos estuvieron pues, los profesores y sobre todo los alumnos, y porque nuestra aspiración es que sea y que funcione exactamente igual que un medio de comunicación. Me refiero a sus pros y sus contras, y los miembros de Aula y Asfalto sientan que están haciendo un periodismo de calidad y un periodismo digital, porque nosotros solamente en Aula y Asfalto vamos a dedicarnos al mundo del digital, cómo funciona, cómo se escribe, qué es lo que hay que hacer hoy para tener en nuestros lectores, hacer un periodismo cercano, de calidad, bueno y que a nosotros nos interese. Pero además tenemos toda una serie de materias que también están vinculadas a Aula y Asfalto y voluntarios, es decir, estudiantes que han hablado conmigo y me han dicho: Ángela, yo quiero estar en Aula y Asfalto, y entonces pues evidentemente se le explica cómo funciona el periódico. El periódico es un laboratorio, como han dicho todos los buenos profesores que han estado antes en Aula y Asfalto. Es un laboratorio donde se pueden barrar las cosas, pero sobre todo donde se tiene que aprender mucho y tener mucho compromiso con un periódico, porque creo que eso es fundamental. Sentirnos parte de un proyecto hace que ese proyecto sea mejor, de más calidad, más sensible y más útil, sobre todo.